Bienvenidos al Evangelio según Mauricio, y el título de este video es Dios llama, unge y respalda a los hombres y no a las asambleas, parte 2. Entonces aquí vamos a iniciar ya lo que es la parte 2, y para esto tenemos que irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1 al 6, y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces esta segunda parte es referente a que Dios llama, unge y respalda en el nombre del Señor Jesucristo, y esto ya es en el Evangelio. Y por esto aquí se ve esto cuando dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es lo que tengo y de esto te doy, levántate y anda. Entonces eso es lo que el apóstol aquí está diciéndole a ellos. Ahora vamos al verso 12, del 12 al 16. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, el nombre de Jesucristo, que es lo que ellos dicen que es lo que tienen, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es en él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, en que Jesucristo les había dicho: id y predicad el Evangelio por todo el mundo y hacer discípulos. La fe en que Jesucristo les había dado la autoridad y el respaldo. A esa fe se referían los apóstoles, a ese llamamiento, a que Jesucristo los había llamado, les había ungido con su espíritu en el día del Pentecostés, y los estaba respaldando para que hicieran esta obra. Y esto es lo que se decía, pero entonces, o lo que decían estos apóstoles. Pero el Señor Jesucristo, ¿cuál es el fin del Señor Jesucristo? Para llamar, ungir y respaldar. Entonces, ¿para qué es este fin? Esto nos lo narra en Hechos, en mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 14 a el 18. Hechos de los Apóstoles 16, verso 14 al 18, dice: y había caído todos nosotros en tierra. Está hablando el apóstol Pablo en su defensa. Y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo a la casa de las cosas que has visto y de aquello en lo que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te enviaré o te envío, para que abras los ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos que esto es el objetivo del Señor Jesucristo de ungir, llamar y respaldar al hombre. Y es que se conviertan de Satanás a Dios y que abran sus ojos y pasen de las tinieblas a la luz. Entonces este es el objetivo de por qué el Señor Jesucristo llama, unge y respalda. Ahora vamos a Lucas para que veamos más exactamente. Lucas capítulo 4, verso 16 al 24. Lucas 4, 16 al 24 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y esto pasó en la cruz del Calvario. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y cuando él decía que ningún profeta es acepto en su propia tierra, se refería a Israel. Pero ¿por qué se refería a Israel? Esto se deja claro en Juan. Vamos a Juan capítulo 3, verso 8 al 21. Juan capítulo 3, verso 8 al 21 dice así: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces aquí están los nacidos del Espíritu. Los nacidos del Espíritu son todos los que son ungidos, llamados y respaldados por el Señor Jesucristo. Entonces estos son los que son nacidos del Espíritu. Verso 9: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo decía que no hay profeta acepto en su propia tierra, porque ellos no querían creer en él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues después de esto vino Jesús, ahí hasta el 21. Entonces ahí termina la explicación de por qué decía el Señor Jesucristo que no hay profeta excepto en su tierra. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y ellos no querían acercarse a Dios para que sus obras no fueran reprendidas, sino fuera manifiesto el hecho de que ellos no estaban siguiendo a Dios y no se preocupaban realmente por buscar a Dios. Ahora vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 5. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 5. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que si lo que se predica si esto está encubierto para ustedes, es precisamente porque no han dedicado su corazón a seguir a Dios, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, impidiendo que llegue Cristo a sus corazones, para que no se les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesucristo. Por lo tanto, si esto está encubierto, es porque no se ha dispuesto el corazón para entender que Cristo es el camino y que Cristo es el que hace la obra, que Dios respalda, unge y llama a través de Jesucristo. Ahora vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, verso 1 a Juan capítulo 9, verso 1 al 3, y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y él le preguntó a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Verso 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, y estos eran estas personas de las cuales el evangelio está encubierto, porque su corazón no está en Dios. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea el Señor Jesucristo, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abra los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viene de Dios, nada podría hacer. Entonces ahí vemos la respuesta y por qué ellos
lo expulsaron, verso 39. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O para los que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, lo conozcan, y para aquellos de los cuales se ha conocido un camino y no han querido seguirlo, pues sean apartados. Para esto fue que Jesucristo vino al mundo. Ahora vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 18 al 23. Juan capítulo 7, 18 al 23. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Mas ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Entonces vemos aquí la dureza de corazón, de cómo incluso estaban cegados sus ojos al entendimiento porque no percibían la grandeza de Dios, debido a que era imposible que un hombre lo sanara si no venía de parte de Dios. Y vemos que como el Señor Jesucristo les decía: ustedes están ciegos y son guía de ciegos, porque procuran matarme debido a que van en contra de lo establecido por Dios. Y eso es lo que el Señor les decía, y esto queda reflejado en Efesios. Efesios capítulo 1, verso 16 y 18. 16 al 18 dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os es llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 5. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5, verso 8, y dice así: porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces esta es la razón y el objetivo del Evangelio hoy día, y es que Dios entre a morar en el ser humano, y que el Evangelio se extienda y todos conozcan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo da salvación. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.